Estimados estudiantes, saludos una vez más con ustedes, el doctor Fran Torres Huaco, coordinador de investigación de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Continental, sede de Arequipa. En esta oportunidad les vamos a traer la continuación de los seminarios de información científica y vamos a abordar el segundo tipo de literatura científica blanca, que es el artículo científico. ¿Ok? Eh, eh, el artículo científico, en esta oportunidad vamos a abordar las definiciones del artículo científico, qué información voy a, obtener del artículo científico, dónde voy a utilizar, en qué parte de mi proyecto, en qué parte de mi tesis voy a utilizar esa información, cómo puedo citarlas y cómo puedo hacer la referencia. ¿Ok? Eh, a diferencia del libro, que es una colección de libros especializados, es una colección de información científica, el artículo científico es la información científica. Entonces, el artículo científico es el producto final de una investigación. Aquí presentamos los resultados de una investigación. Eso es lo que significa artículo científico, ¿ya? Entonces, por ende, el artículo científico es el medio de difusión de los resultados del conocimiento científico primario, ¿no? Deben venir los libros, etcétera, ¿no? Eso también viene para las tesis. Pero eso vamos a hablar después. Siguiendo las definiciones de Cambridge, existen varios tipos de artículos científicos. Los tres más importantes, los que presentan los resultados, son el artículo completo o de investigación, el artículo de comunicación corta y el caso de... No, el artículo completo normalmente presenta una investigación completa. Es la definición clásica. Y las comunicaciones cortas presentan, vamos a decir, investigaciones que les faltan alguna cosa, una palabra incompleta, pero que los resultados son lo suficientes para poder ser comunicados, ¿no? Y los reportes de casos presentan descripciones de casos específicos de algunas situaciones, eventos o aplicaciones técnicas, ¿no? Los artículos de revisión son, como su nombre indica, una revisión de la literatura, de los artículos científicos, y eso se presenta de una forma sintética y condensada, muy a menudo presentando hipótesis y tendencias en un campo específico de la investigación científica. Estos documentos son importantes cuando uno quiere aprender sobre un campo específico. Y aquí me van a dar en estos artículos una lista filtrada de los artículos completos o comunicaciones cortas que son los más importantes dentro de ese campo, porque los autores de esos dos tipos de artículos van a hacer esa distinción. Entonces vamos a ver aquí los tipos, ¿no? Y tenemos aquí las 5 partes que normalmente conforman el artículo científico, ¿no? Resumen, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Todos son importantes, todos tienen sus características. Pero una cosa que define al artículo científico como tal es que los materiales y métodos quiere decir aquellas técnicas, herramientas que se ha utilizado, el diseño metodológico que se ha utilizado para hacer esa investigación, cumple con que sea reproductible y replicable. ¿Qué quiere decir eso? Que las técnicas que yo lea y ellos se tienen que escribir lo suficiente detalle para yo poderlas aplicar y obtener replicabilidad y obtener resultados semejantes, reproductibles. Esa es la característica, una de las características primordiales de la información científica y los artículos científicos, ¿no? La discusión es el análisis de esos datos a la luz de la información científica, eso vamos a ver ahora. Entonces, con estas partes, vamos a ver dónde yo puedo utilizar esas partes, ¿ok? Vamos a utilizar este artículo, que es un artículo publicado por la universidad, con la Universidad Continental, ¿no? O como miembro de la Universidad Continental, en un libro, una revista de alto impacto, y se está hablando de un sistema de bioremediación, ¿no? En la introducción de un artículo científico, normalmente uno va a encontrar esta distribución de información. Porque en la introducción de un artículo viene a ser tanto el capítulo de antecedentes y las bases teóricas de lo que debe hacer una tesis. ¿Ok? Entonces aquí se tiene que presentar el planteamiento del problema, los antecedentes generales y algunas bases teóricas sobre el asunto. Entonces ustedes van a poder encontrar aquí informaciones generales desde el aspecto general hasta el aspecto específico de lo que se está abordando. Normalmente en la última página, en el último párrafo de la introducción se encuentran los objetivos y la hipótesis.
Noten ustedes que esa información que yo estoy trayendo, que se está colocando en esa introducción, es producto o viene de otras fuentes. Entonces, no es propia de los autores. Eso va a ser muy importante después, ¿ok? Para ver. Entonces, de aquí a partir de esto vamos a tener, por ejemplo, un planteamiento del problema, bases teóricas, ¿no? Por ejemplo, en este se puede leer, aquí se habla de los procesos de bioremediación, aquí en este primer párrafo se habla, por ejemplo, del planteamiento del problema en relación a las curtiembres, ¿no? Entonces, lo que vamos a obtener de la introducción de un artículo científico es cómo establecer el problema de investigación. Al leer la introducción yo voy a poder obtener esa información. Voy a obtener fuentes bibliográficas para antecedentes, porque aquí recuerden, también está incluido otros trabajos que han realizado ese mismo o han abordado ese mismo tema de un ángulo diferente. Y algunas informaciones o definiciones básicas, ¿no? Por ejemplo, como les he dado, ¿qué procesos de bioremediación existe? Si hay, por ejemplo, el uso de ciertos organismos como agentes de bioremediación. ¿Ok? Y no se olviden que en el último párrafo normalmente se encuentran los objetivos y en algunos casos la hipótesis. Uno de los puntos más importantes del artículo científico es los materiales y métodos. Los materiales y métodos nos ayudan, son todas aquellas técnicas, herramientas, equipos, reactivos que han sido utilizados para llevar a cabo esa investigación. Y como ya les mencioné hace un momento, tienen que cumplir con ser reproductibles y replicables, ¿no? Noten ustedes que en muchos de estos casos que ustedes han leído, muchos de ellos, muchas de estas secciones traen citación. ¿Eso qué quiere decir? Que los autores del artículo han leído esa técnica en otra forma, ¿ya? De tal manera que nosotros, ¿no? Vamos a, ¿qué información obtenemos en este caso? Descripciones de lugares de investigación. ¿Cómo? Y eso lo podemos utilizar para nosotros, cómo describir nuestro lugar de investigación, si es que es un lugar de investigación. Nos permite definir nuestra población y nuestra muestra. Muchos de los artículos que hace descriptivos, por ejemplo, definen la población y la muestra, por esto, ¿no? Herramientas y equipos que podemos utilizar como y parámetros a ser usados, ¿no? Por ejemplo, si es un software, ¿qué parámetros voy a usar en ese software? Si es un equipo, ¿cómo lo debo usar? ¿En qué momento? ¿Cuál es el periodo? Nos informa también qué diseño, o sea, podemos utilizar. Entonces, esa parte, por ejemplo, aquí, ¿no? El diseño del bioreactor y las condiciones de operación. Yo puedo tomar ese diseño de ese bioreactor y replicarlo y hacerle algunas alteraciones. Pues también puedo utilizar las mismas operaciones de las condiciones de operación. ¿Ok? De reactivo, solución. Yo no tengo que romperme la cabeza con qué reactivos voy a utilizar, qué sustancias voy a utilizar, si yo ya tengo esto, ¿no? Si yo voy a utilizar cuestionarios, por ejemplo, muchos de los artículos científicos que utilizan cuestionarios como herramienta de investigación, ¿no? Presentan el cuestionario. Entonces ustedes simplemente lo toman, si es inglés, se traduce, se valida la traducción y pronto. Si es un software, ¿qué software? Si para diseñar, por ejemplo, para mi ingeniería mecánica, ¿qué software yo voy a utilizar para diseñar, para testar? Software de modelación, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, y si es, por ejemplo, mecánica, ingeniería, arquitectura, por ejemplo, yo puedo utilizar los parámetros que los artículos presentan para evaluar esos diseños, ¿no? Otro punto importante es, recuerden, en los proyectos y en las tesis tenemos que presentar qué herramientas estadísticas vamos a utilizar para analizar los datos. Y por ejemplo, todos los artículos nos muestran, por ejemplo, además del diseño de experimental, o sea, cómo yo voy a hacer mis experimentos, en qué momento, con cuántas repeticiones, cuántos tratamientos, ¿no? ¿Cuántas veces? Nos van a decir, por ejemplo, también cómo yo voy a presentar mis datos, ¿no? Voy a utilizar estadística paramétrica, no paramétrica, descriptores de tendencia central, etcétera, ¿no? ¿Qué herramientas voy a utilizar? Si es paramétrico, voy a utilizar, por ejemplo, TestStudent, ANOVA, como dice aquí, ¿no? ¿Cuál es la significancia de esos análisis? ¿Qué quiere decir? C0.05, 95% de confianza, C0.01 con 99% de confianza. Y normalmente nos indican, por ejemplo, qué software yo he utilizado para hacer esos análisis, ¿no? Puede ser Excel, puede ser otros softwares especializados, ¿no?
Entonces, noten ustedes que esto de aquí nos ayuda a establecer nuestro capítulo de metodología. Por ejemplo, los resultados de un artículo científico nos indica nos da la información primero, obviamente, de los resultados, de aquellos datos que ellos han obtenido a través de la ejecución del proyecto, ¿no? Esto, por ejemplo, y además de eso nos da, por ejemplo, qué figuras yo puedo utilizar para presentar mis datos. Si yo voy a utilizar figuras que nos permiten analizar tendencias o simplemente comparaciones, ¿no? En la lectura nos dice cómo describo esos datos. En el texto ellos tienen que describir las figuras, ¿ya? Eh, Nos ayuda, por ejemplo, cuando es ya una tesis, yo comparo, si yo he utilizado unas técnicas similares, yo también voy a poder comparar esos datos. Los resultados y los valores que puedo esperar de la ejecución. Esto es algo muy importante porque con eso me va a ayudar a establecer, por ejemplo, la operacionalización de las variables. Entonces, si yo voy a medir, por ejemplo, como dice aquí, cromo, por ejemplo, entonces yo voy a poner que mi variable dependiente en este caso sería cromo. Entonces, ¿qué unidades voy a utilizar? Ah, miligramo por litro. Yo le he obtenido ese dato de ahí. Y ahí yo lo describo en inglés, ¿no? Entonces yo sé más o menos cuánto puedo esperar en esas variaciones, ¿no? Y sobre todo cómo realizar el análisis estadístico, ¿no? La discusión de un artículo nos permite cómo yo voy a interpretar los datos que yo obtengo. Porque tengo que hacer eso. ¿Cómo sustento esos datos? Por ejemplo, no necesariamente yo voy a obtener datos similares, pero si no he obtenido datos similares, ¿por qué he obtenido esos datos? ¿Cuál es la causa? Las posibles causas. Todo eso, toda esa redacción, ese análisis, yo puedo ir formándolo a partir de lo que yo leo en la discusión, ¿no? ¿Cómo estructurar esa sustentación? ¿Cómo estructurar posibles causas? Como le digo, si no ha salido bien, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso, los resultados de aquí, del honguito este de aquí, no me remueve Chrome. Se tuvo que explicar por qué no removió ese Chrome, fundamentando con las bases teóricas y comparando con otros trabajos, con otras fuentes y proveyendo una explicación posible por qué ese resultado ocurrió, ¿no? Y este nos da referencias que son las más adecuadas para hacer mi discusión. Porque recuerden, no voy a discutir con toda la información, ¿no? Yo tengo que seleccionar las más adecuadas en el contexto de investigación y lo que quiero mostrar, ¿no? Entonces, de tal manera que teniendo en consideración esto, la introducción, los datos de la información de la introducción me van a servir, por ejemplo, para plantear mi problema, para justificar mi trabajo y en la parte de los antecedentes. Los materiales y métodos tienen que ir en los antecedentes, me van a permitir diseñar mi investigación, establecer mi población muestra, me van a indicar qué técnicas voy a usar y qué técnicas analíticas o estadísticas voy a utilizar, ¿no? Los resultados, algunos de ellos me pueden utilizar para plantear el problema y otros, nuevamente, en los antecedentes. De tal manera que en los antecedentes yo presento, por ejemplo, de la introducción, yo tengo que utilizar el objetivo, el último párrafo, el objetivo del artículo, describir las técnicas principales que esos autores utilizaron y sus resultados principales, junto con su conclusión, que está dentro del capítulo de discusión, ¿no? También los resultados me van a ayudar a establecer mis variables, qué variables voy a utilizar, si es independiente, dependiente, y cuáles son sus indicadores y sus conceptualizaciones. De igual forma, para el informe o para la tesis, recuerden que habíamos hablado que si ustedes hacen un buen proyecto, ya tienen una buena tesis, ¿no? Nuevamente, entonces en esta parte de aquí. Y lo que vamos a utilizar es que, recuerden, los resultados me van a ayudar a hacer la discusión, en este caso, en la tesis, me van a ayudar a hacer la discusión. Yo voy a poder utilizar tanto compararlo, cuanto utilizar, si ellos han establecido una discusión, si mis resultados son semejantes, yo puedo utilizar esa discusión. ¿Ok? Entonces, esta estructura nos va a permitir, lo que nos brinda el artículo científico nos va a ayudar tanto en la estructuración de nuestro proyecto, estructuración de la tesis, y también para aprovechar máximo de información que ese artículo nos trae. En los siguientes capítulos, en los siguientes videos estaremos abordando las siguientes
las siguientes informaciones. Entonces, hasta la otra oportunidad.